Tengan todos muy buenos días. Antes de iniciar, quiero darles un saludo especial a todas las regiones que se encuentran conectados a través de la plataforma. Antes de iniciar, quiero darles algunas recomendaciones, así que deben prestar atención a lo siguiente. En la plataforma encontrarán las diversas conferencias y mesas temáticas que deben seleccionar de acuerdo a su interés, ¿no? Y lo seleccionado lo podrán ubicar en mi agenda. Al costado de la transmisión de cada sala se encontrará una sección de preguntas. Cabe recalcar que deben colocar primero el nombre del ponente a quien quieran realizar la pregunta y luego enviar. Se les recuerda que para poder contar con la constancia, deben contar con un mínimo de 14 horas de permanencia entre las diversas sesiones. No se brindará un formulario de asistencia porque la sola permanencia en la plataforma va a permitir contar con la información de ingreso a la actividad y a las salas. Con ustedes, a continuación, les presentaré a nuestro moderador. En este momento estamos en la sala 2, ¿no? El bloque de tuberculosis MDR y XDR. El doctor Henry Hernández Caballero es médico cirujano con estudios en maestría en medicina familiar y atención primaria de salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se encuentra como responsable de la unidad técnica de la Dirección y Prevención de Control de Tuberculosis de la Dirección de DIGIEPS del Ministerio de Salud, con experiencia en el cargo de director, coordinador técnico y jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional en la Red de Salud Tupac Amaru, en la DIRIS Lima Norte, director ejecutivo y jefe de Oficina de Desarrollo Institucional en la Red de Salud Lima Este. Y actualmente participa en proyectos de investigación relacionados a tuberculosis. Le doy pase al doctor Henry Hernández. Bien, muy buenos días con todos, ya próximos a llegar al mediodía. Agradecerles por la presencia a cada uno de ustedes. Vamos a dar pase a la actividad que nos ha convocado el día de hoy y en la cual se me ha hecho el encargo de poder realizar la moderación respectiva relacionadas al bloque correspondiente a TB drogoresistente. En este caso, propiamente, vamos a presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Y en primer lugar, vamos a dar la bienvenida a la doctora May León Paredes. La doctora May, ella es médico con especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales y maestría en ciencias en epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es graduada con honores del Global Clinical Scholar Research Training Program en la Universidad de Harvard, investigador principal durante 9 años con experiencia en el liderazgo de estudios de la red de ensayos clínicos del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y jefe de la unidad de investigación clínica de la Perú CTU. Desarrolla actividades en la implementación de ensayos clínicos en el Centro de Investigación Clínica de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación y participa en investigaciones relacionadas a VIH y tuberculosis. Su tema, patrones de susceptibilidad a fármacos para Mycobacterium tuberculosis en adultos con TB multiresistente e implicaciones para un ensayo de terapia preventiva en contacto domiciliario. Bienvenida, doctora May. Le doy pase para que empecemos con la exposición. Gracias. Aló, buenas. No puedo compartir pantalla. Si me dan permiso para compartir pantalla, por favor. Ok, buenas
tardes ya. Primero agradecer al comité organizador, sobre todo para poder presentar este estudio. El centro, la organización Asociación Civil Impacta ha considerado presentar este estudio debido a lo interesante que es cómo nosotros debemos evaluar también la factibilidad de hacer estudios a gran escala. Cuán importante es ver primero, hacer algún estudio previo para ver si realmente lo que se plantea a una gran escala puede ser realidad. Este es un estudio que fue llevado también por el doctor Alberto Mendoza aquí en la asociación. El título es Patrones de susceptibilidad de micobacterio tuberculoso en adultos con TB multiresistente e implicaciones para un ensayo de terapia preventiva en contacto domiciliario. ¿Por qué salió este estudio? Salió este estudio porque se planteó un estudio grande que era el A5300B que buscaba ver cómo proteger a los contactos intradomiciliarios de los pacientes que habían tenido contacto con pacientes TB-MDR. Entonces, para ver si esto iba a ser factible en gran escala, se planteó un estudio de factibilidad. Los objetivos de este estudio de factibilidad fueron básicamente tres. Uno, ver cómo iba a ser el reclutamiento, cómo iba a ser el acercamiento a estas personas y ver las características también de los casos índices y de los contactos. Querían ver también la prevalencia de TB, la prevalencia de infección latente por TB y también la prevalencia de VIH en estos contactos. Además de ver cuántos contactos había, cuántos contactos tenían alto riesgo para tuberculosis. Básicamente entonces, dentro de este gran estudio que fue el estudio de factibilidad, se está presentando este estudio dentro de los hallazgos que hubo. Y básicamente lo que queremos ver son patrones de susceptibilidad a drogas de micobacterio tuberculoso de pacientes con tuberculosis MDR. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque si yo conozco los patrones de susceptibilidad de este micobacterium, me va a poder guiar para ver la terapia preventiva de los contactos. Estamos hablando netamente de contactos con pacientes TB-MDR. Este es un estudio de corte transversal y básicamente quería determinar si en este grupo, si en este estudio de factibilidad era posible detectar el micobacterium tuberculoso y ver si la resistencia a isoniazida y rifampicina podía ser confirmada tanto por pruebas fenotípicas y genotípicas. Los pacientes tenían que tener más de 18 años y el diagnóstico tenía que ser de tuberculosis resistente a rifampicina o de tuberculosis multidrogoresistente, es decir, resistencia tanto a isoniazida como a rifampicina. El periodo de enrolamiento fue de octubre del 2015 a abril del 2016. En general se tamizaron 321 pacientes, de los cuales se tomaron o cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 308 y estos pacientes pertenecían a 8 países, dentro de los cuales, como pueden ver en el slide, se encontraba Perú. Básicamente las pruebas que se tomaron para evaluar fueron Frotis, Expert, Hein, MTR Plus, cultivos y test de susceptibilidades a drogas. Básicamente son resultados que se obtuvieron tanto en los programas de TB de estos países y también fueron las mismas pruebas que se realizaron en este estudio de susceptibilidad. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? De toda la población, de estos 380 pacientes, la mediana de edad fue de 36 años, el 57% fue masculino y la raza predominante fue raza negra. En un 36%, es decir, en 112 personas, eran personas viviendo con VIH, el 43% era fumador y el 43% tenía ya una enfermedad pulmonar cavitaria. El 52% también había tenido antecedentes de tratamiento TB un antecedente de tratamiento TB. Entonces, para este estudio, nosotros vamos a trabajar con 308 participantes. De los 308 participantes van a ingresar con diferentes tipos de pruebas para MTB de los diferentes programas de TB de estos países participantes. De estos 308 participantes, 27 no produjeron esputo y uno se negó a entregar muestra. Entonces, para nuestro estudio,
se utilizaron 280 participantes. De estos 280 participantes, al menos se logró obtener una muestra de esputo en estos 280 y así fueron analizados. El total de muestras para las 308 participantes fueron de más de 400 muestras, pero solo se usaron al menos una muestra detectable para el análisis. También es algo importante ver que en este estudio, la colección del esputo, el rango de colección para la colección del esputo fue de 59 días. ¿Qué quiere decir? A mí me permitían ingresar pacientes que estaban tomando ya tratamiento anti-TBMDR hasta los 6 meses. Es decir, cuando yo obtuve muestras para el estudio, muchos de estos pacientes ya estaban tomando tratamiento. Por eso es que la mediana al momento de tomar la muestra, la mediana fue de 59 días. Esto hay que tenerlo en consideración porque lógicamente va a alterar los resultados o la prevalencia de los resultados de positividad de los diferentes tests. En el 53% de estas 280 muestras se logró detectar Mycobacterium tuberculoso a pesar de que eran pacientes que ya tomaban tratamiento. En el 43% se hicieron exámenes para ver test de susceptibilidad para isoniazida, resultando el 83% resistentes. Y todo el total, el 20% tuvo TBMDR. Aquí vemos un primer gráfico. Van a ver al lado izquierdo todo lo que son los resultados del programa TB y en el lado derecho todo lo que son los resultados del estudio. Como ven, aquí para el total de participantes de todos los programas TB son 308 y para el estudio son 280, a los cuales se pudo obtener muestra. Lo interesante de todo esto es para que vean, por ejemplo, que aquí en un 70.5% se logró hacer, por ejemplo, muestras de esputo, de los cuales el 68% fue positivo. Aquí también para el estudio, de 100% de muestras de frotis, miren la diferencia, 33,6%. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa en un programa y esto es lo que pasa cuando hay un estudio. Por eso son importantes esos estudios de factibilidad, sobre todo para que tú veas a gran escala o estudios de mayor envergadura, también el poder que tú vas a necesitar, la muestra que tú vas a necesitar para poder obtener un poder adecuado. Entonces, también pueden ver ustedes aquí que para lo que es todos los programas nacionales, la positividad para las diferentes muestras, como un ExpertMTV, un HEY, o los diferentes cultivos van en números que van más del 90%. Por ejemplo, para ESPER fue detectado un 98,7%, para HEY 98,6%, cultivo líquido 99,5%, pero miren la diferencia cuando vamos al lado del estudio. El lado del estudio siempre tiende a mantener la positividad, o sea, la fuerza para la positividad, pero siempre en números menores. Y como les dije, esto puede también verse afectado porque estos pacientes ya tomaban tratamiento y muchos de estos pacientes del lado del programa recién estaban iniciando tratamientos, ¿no? En general, todos los pacientes, los 308 pacientes de los programas, tuvieron algún tipo de muestra positiva para resistencia, pero en el estudio solamente el 52% tuvo resistencia detectada por alguno de los métodos. Cuando ya nos vamos a todo lo que es el estudio de test de susceptibilidad a drogas, tanto para isoniazida como rifampicina, vemos aquí también resultados interesantes y también que difieren a lo que es el estudio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, esta es la primera parte, es el resumen de la tabla anterior que hemos visto, y acá vamos a ver todo lo que es test de susceptibilidad a rifampicina, perdón. Como ven, el 100% de las muestras lograron obtuvieron positividad para rifampicina. Cuando los digregamos por tipo de muestra, ExPER fue en un 98,7%, por HEY fue 91%, y por fenotipo, miren, fue un 100%. Aquí son mucho menos en el estudio, los valores van de 88,7 a 81,10% de positividad de diagnóstico por las diferentes pruebas y siempre manteniendo un poco la
la mayor positividad para feno. Cuando veo el test de isoniazida, el test de isoniazida no fue una prueba que fue pedida para el estudio. El estudio hacía básicamente test o pruebas que eran tipo Ginesper o eran tipo pruebas Hein. Entonces, específicamente pruebas de isoniazida no se hicieron. En el programa se llegaron a hacer 246 muestras de test de susceptibilidad a isoniazida, lo que representó un 80% de pruebas realizadas, de las cuales el 75% fue positivo. En el estudio se hizo solamente al 24.6%, de los cuales solo 20.4% fueron positivos. Así también podemos ver los diferentes tipos, la susceptibilidad para cuando se evalúa la susceptibilidad a isoniazida, si yo uso todos los tipos de pruebas, logro una positividad de un 94.3%, si yo uso Hein, solo Hein, 90.7%, y se hizo solo feno, 99.7%. Esto es para ver básicamente cómo hay una disociación o una discordancia también entre los diferentes resultados de las pruebas. Como ven, aquí está todo lo que es resistencia a rifampicina y acá tenemos, por ejemplo, que en lo que son las muestras de estudio, 14 pacientes tuvieron resultados de ser sensibles a rifampicina por expert, pero ser resistentes pero en uno, por ejemplo, tenía resistencia detectada por prueba fenotípica, ¿no? Entonces, ven los diferentes resultados discordantes. Aquí habían resultados de resistencia expert, pero sensible a feno, aquí en 3 pacientes, ¿no? Y cuando veo yo también resistencia a isoniazida, también veo, por ejemplo, estos 6 casos en los cuales yo tengo discordancia entre lo que es una prueba de Hein, que es sensible, y una prueba de fenotípica que es resistente. Entonces, todos estos resultados, como ven, no necesariamente van a salir todas las pruebas, van a salir detectando la misma susceptibilidad, y mucho de esto también tiene que ver con un tema de mutaciones a nivel del gen RPOB. En general, en este cuadro lo que podemos ver es que para todas las pruebas de rifampicina que se hicieron, de las 280 que se hicieron para el estudio, el 89% demostró resistencia a rifampicina. Y cuando yo veo la evaluación para isoniazida, de los 308 pacientes que se hacen para isoniazida, se hicieron 246 muestras para testear isoniazida, de los cuales el 94% fue resistente. Y cuando yo hago para los pacientes del estudio, se hicieron simplemente 69 muestras para testear, para hacer test de susceptibilidad a isoniazida, y solamente 57 fueron positivos a este test. Este es un esquema que de repente refleja un poco por qué va a ser importante hacer las pruebas de susceptibilidad a isoniazida. Como ven, son los pacientes que se hicieron los programas y estos son los pacientes que se hicieron el estudio. Yo tengo pacientes que tienen resistencia a ambos medicamentos. Tengo pacientes que solamente van a tener resistencia a isoniazida o resistencia a rifampicina. Y como ven, en el estudio es totalmente diferente las positividades o los niveles de positividad en estas muestras. Entonces, básicamente hay que ver que la TBRR va a ser detectada en todos los especímenes, fue detectada en el 100% de las 380 muestras que se evaluaron, pero solamente el 75% llegó a hacer la documentación de TMDR, como vimos en este ejemplo. Esto es a nivel del programa. Entonces, eso me indica a mí que yo tengo una necesidad de no solamente hacer pruebas que vean resistencia a rifampicina, sino también ir más allá y ver si también existe o hay solo resistencia a isoniazida. ¿Por qué? Porque de eso va a depender qué tipo de esquema o qué tipo de terapia yo voy a poner preventiva a estos contactos de tuberculosis MDR. Quiere decir que no todos son solamente MDR.
tengo un grupo en el cual solamente puede ser resistencia a rifampicina y que yo pudiera usar esquemas preventivos también en base a isoniazida. Y eso es lo que también busca ese estudio grande, ese estudio Phoenix, ese estudio A5300, que va a comparar y está comparando actualmente, porque son estudios que se están llevando a cabo, que compara isoniazida y Delamanid como uso preventivo para este grupo de pacientes. Muchas gracias por escucharme y espero al final para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora May. Una excelente presentación de la información y de los hallazgos a partir de la investigación que ustedes han podido tener y que creo yo va a servir para generar evidencia como parte del trabajo que en tuberculosis siempre venimos haciendo, sobre todo para el tema preventivo, que es donde ahora estamos impulsando mucho más. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a continuar y en esta oportunidad voy a presentar al doctor Jesús Peinado Rodríguez. Él es médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría de gestión de programas, maestría en informática médica, especialista en estadística. Es director de gestión de programas de socios en salud, lidera la gestión de datos, bioestadística e informática médica para los proyectos de investigación, asegurando la coordinación de todas las actividades operativas en las sedes de investigación de socios en salud. Su tema corresponde a la transmisibilidad y potencial de progresión de la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis fármaco-resistente, un estudio de corte prospectivo. Vamos a darle la bienvenida. Estimado doctor Jesús, bienvenido y le damos pase para que continúe con la presentación. Ok, muy buenos días o muy buenas tardes, amable audiencia. Gracias por participar en esta interesante jornada científica. Lo que corresponde a mi persona es hablar sobre un tema, es la transmisibilidad y potencial progresión del Mycobacterium tuberculosis. Este es un estudio de cohorte prospectivo que se hizo en Socios en Salud y queremos principalmente nosotros averiguar si es que la transmisión por diferentes tipos de TB cambia o no. Me gustaría saber si están viendo mi pantalla bien. Sí, doctor. Muy bien, se ve bien. Ya, excelente. Bueno, una de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos tuberculosis MDR por encima de nuestros vecinos países. Es un problema de salud pública que nos afecta en toda la región. No sabemos específicamente por qué tenemos a nivel de país este tipo de transmisión. Aparentemente hemos visto que las cepas de TB-MDR pueden transmitirse mejor que las TB de las cepas sensibles, y eso es una parte de las preguntas de investigación que estamos revisando. Aparentemente, los contactos domésticos que están expuestos a tuberculosis MDR, de alguna manera hay diferencias. Se trata de saber si es que existe diferencias entre los expuestos a TB-MDR y los expuestos a TB sensible. Una de las características principales de este estudio fue evaluar dentro de un gran estudio que se hizo entre el 2007 y el 2014, si es que los contactos domiciliarios de pacientes como TB-MDR tienen más riesgo tanto de infección como de desarrollar enfermedad. El objetivo del estudio que nos convoca es medir ese riesgo de infección en los contactos domiciliarios para medir, obviamente, si es que estando sano se infectó y después si es que efectivamente desarrolló la enfermedad.
Los objetivos específicos de este estudio fueron comparar las tasas de infección de la tuberculosis entre los contactos domiciliarios, ¿no? Y también de comparar las tasas de enfermedad entre los contactos domiciliarios versus los pacientes con TB sensible. Como ya había mencionado, el Perú sigue, digamos, liderando el primer lugar en tuberculosis multilugo resistente en las Américas. Nosotros, a pesar que tenemos un buen sistema de salud, comparado con otros países a los que hacemos referencia, tenemos más o menos entre 1.200, lo dijo el ministerio, a 1.400 casos anuales. Y este es un fenómeno específico que solo se ve en países que tienen un incremento de pobreza, incremento de nutrición y otras enfermedades relacionadas o comorbilidades relacionadas a la tuberculosis, como la diabetes mellitus tipo 2. Una de las principales características de las estrategias para la MDR fue tratar de prevenir la aparición de nuevas resistencias. Principalmente el tema está en que de alguna manera el tratamiento empírico, ¿no es cierto? Al inicio todos estamos asumiendo que es TB sensible. Entonces, si hacemos un tratamiento inmediato, vamos a reducir la adquisición de resistencia a los fármacos si es que los pacientes tienen un tratamiento subóptimo. Sin embargo, hay evidencias y estudios que la mayoría con TB-MDR se infectan de cepas resistentes en lugar de adquirir resistencia de un tratamiento subóptimo. Esta característica importante está guiando las nuevas formas de investigación y es lo que nos tiene aquí revisando este tema. Entonces, una de las hipótesis que estamos viendo en este estudio es si la probabilidad de riesgo de infección de tuberculosis es diferente entre los miembros domiciliarios expuestos a TBDR que los miembros expuestos a TB sensible. Y además, otra hipótesis que se lanza en este estudio es si la probabilidad de riesgo de enfermedad es diferente para los pacientes expuestos a TBR versus los expuestos en TB sensible. Entonces, para desarrollar este estudio, se preparó un estudio de epidemiología de la tuberculosis multilugo resistente, una cohorte bien larga que tuvo el Perú, denominada EPI. Es una cohorte prospectiva que utilizó más o menos la mayoría de los establecimientos de salud desde entonces, del 2009 al 2014, en la mitad de los distritos de Lima. Estuvieron Lima Este, Norte y Lima Centro. Este es un proyecto que principalmente enroló 4.500 casos índice y de ellos se captó más de 14.000 contactos domiciliarios. Estos contactos tenían o no tenían diagnóstico de tuberculosis, fueron captados en los establecimientos de salud. A todos ellos se les invitó y se definió caso como por baciloscopía positiva y cultivo positivo. Como parte de la metodología de captura de datos de este estudio, se utilizaron cuestionarios para evaluar, ¿no? Para capturar datos demográficos, evaluación clínica, tuberculosis pulmonar, así como infecciones y comorbilidades presentes. Se recolectó las muestras de esputo, ¿no? Para baciloscopía y cultivos bacteriológicos. Se hicieron las radiografías de tórax correspondientes, también muestras de sangre para determinar coinfección con virus VIH y, por supuesto, se realizaron las pruebas de sensibilidad, como también el seguimiento del tratamiento. En este cuadro, nosotros podemos ver principalmente que de todos los sintomáticos respiratorios que fueron captados en el establecimiento de salud, 4.500 casos de índices por baciloscopía fueron captados. De ahí 456 se les confirmó que no tenían tuberculosis. A los 4.044 con confirmación bacteriológica se les hizo la prueba de sensibilidad. A 645 no se les pudo obtener este test y nos quedamos con 3.399 a los cuales se obtuvo una prueba de sensibilidad. De ellos se evaluó si tuvieran cultivo de TB y solo nos quedamos con 2.563
pacientes con cultivo de TB positivo y prueba de sensibilidad. Un resultado de prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad que se le hizo anteriormente a este grupo de 3.399 evaluó que más o menos el 38% tenía resistencia a al menos una droga, 16% alguna monoresistencia, 14% de multidrogoresistencia y 7% a más de una droga, pero no necesariamente MDR, excluyendo MDR. Y mirando un poco de dónde sacamos los contactos, que son la población en la cual se hizo esta evaluación, se sacó de los 2.563 pacientes que tenían cultivo positivo y pruebas de sensibilidad, sacó 10.150 contactos domiciliarios, y ellos básicamente 4.488 tenían infección con tuberculosis. Este estudio principalmente encontró que los contactos domésticos, ¿no?, en este caso evaluados con TB-MDR, tenían un mayor riesgo de infectarse con tuberculosis de ese tipo en comparación con los pacientes expuestos a TB sensible. Sin embargo, había diferencias con respecto al riesgo de desarrollar tuberculosis era similar con una TB sensible. Esto más o menos nos dirían que de alguna manera la transmisibilidad y la progresión de la enfermedad entre TB-MR no difieren. Y esto lo podemos ver en este cuadro. En este cuadro donde presentamos el riesgo de infección de TB después de 12 meses entre los contactos domiciliarios de los pacientes índice, ¿no?, en donde mostramos la razón de prevalencias y hacemos un análisis primero bivariado para mostrar un poco la razón de prevalencia en la columna 3, y luego vemos 3 modelos que ajustamos, ¿no?, utilizando el primero variables demográficas y datos de coinfección y hábitos nocivos. Todos los datos ajustados por el que salieron fueron vueltos a ajustar en el modelo número 2, en este caso agregando severidad de tuberculosis como cavidad en la radiografía o frotis de esputo de 3 cruces. Y luego el modelo 2 vamos a ajustar con los factores, incluidos el factor del modelo 2 más el tiempo de inicio de tratamiento. Y que nosotros observamos principalmente que el riesgo de infección sube más o menos en 15% más o menos en pacientes que tienen monoresistencia a isoniazida, ¿no? Y encontramos en pacientes con MDR, con resistencia a isoniazida y rifampicina, un 11%, ¿no?, estadísticamente significativo, también mostrando un intervalo de confianza del 95% alejado del 1. En los casos en el caso del riesgo de enfermedad, ¿no?, entre los contactos domésticos en los pacientes con tuberculosis según el perfil de farmacoresistencia, en este caso mostramos el hazard ratio por la razón de riesgo con intervalo de confianza del 95%, y podemos ver que más o menos viendo el perfil de resistencia en el análisis univariado, ¿no?, del hazard ratio, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre todas las resistencias. Tampoco encontramos en los posteriores 3 modelos que se hace con el hazard ratio. Haciendo el mismo modelo de ajuste, ¿no?, por datos demográficos, por infección de VIH, hábitos nocivos, también por volver a ajustar con características de severidad de caso severo de tuberculosis, más los factores de inicio del tratamiento. Entonces, nosotros acá podemos encontrar que los contactos domiciliarios con TB-MR sí tienen un mayor riesgo de infección por tuberculosis que los contactos expuestos a tuberculosis sensible, ¿no? Pero en el caso de riesgo de desarrollar tuberculosis a 12 meses, no hubo diferencias entre los contactos de ambos grupos, tanto en los expuestos a TB-MDR como los de TB sensible. Esto de acá nos induce y nos propone a que debemos seguir desarrollando nuevos diseños de investigación para poder responder varias preguntas de investigación respecto a este tema,
También seguir con las políticas de salud e intervención dirigidas a la TB resistente, sabiendo que nuestro país es uno de los principales problemas de salud pública, en donde debe primar su detección temprana y el tratamiento eficaz de básicamente de esta enfermedad. Eso es todo lo que quería mostrar para esta audiencia en esta jornada científica. Muchas gracias. Muy amable, doctor Jesús. Excelente presentación, igualmente. Agradecerle por la información vertida el día de hoy a través de la investigación desarrollada. Sabemos de los esfuerzos que se hace como país y entendemos que esta evidencia también resulta interesante relacionada al tema de infección, más allá de que ambos tengan ese mismo riesgo de enfermedad, tanto en TB sensible como en TB drogoresistente. Muchísimas gracias. Vamos a continuar y esperaremos las preguntas al final de las 3 exposiciones. Ahora vamos a invitar al doctor Alberto Mendoza. El doctor Alberto Mendoza es un médico cirujano. Él tiene un magíster en epidemiología clínica en la Universidad Cayetano Heredia. Es especialista en enfermedades infecciosas y medicina tropical. Coordinador del servicio de infectología y coordinador de la estrategia de VIH, ITS, hepatitis, y presidente del Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, del Ministerio de Salud, y es investigador clínico como médico investigador de la Asociación Civil Impacta, a quien le damos también la bienvenida, doctor Alberto, y su tema: dejar de fumar en pacientes con TB y riesgo de infección por TB en contactos domésticos infantiles. Le damos el pase, doctor, para que pueda iniciar con la presentación. Gracias. Ok, muchas gracias, Henry. ¿Me confirmas si pueden ver la pantalla y el audio? Sí, muy bien, se ve bien y se escucha bien. Y así, por favor, ha habido un error en la presentación, ¿no? Primero, el tema no es el que estaba ahí, sino es una comprensión del cultivo en pacientes tratados con bedaquilina y de la manit, un estudio prospectivo multipaís, y también mi filiación es una filiación antigua, ¿no? Ya no trabajo en Impacta, y en el Hospital de Villa El Salvador. Soy médico del Centro Médico Oscar Romero de Socios en Salud, y esa presentación es justamente por esta nueva afiliación, ¿no? La Socios en Salud, sucursal Perú, y el Centro Médico Oscar Romero. Estas aclaraciones, avanzo, por favor. Esta es una investigación muy importante, puesto que estamos con la perspectiva de pasar a toda medicación oral en tema de MDR. Este es un estudio hecho en el consorcio del NTV, el estudio observacional, y aquí ha formado parte PIH, Partners in Health, y con muchas de sus sedes en el mundo, y Médicos Sin Fronteras también. Es una intervención en más de 16 países, y dentro de los grupos de autores está el doctor Leonid Leca como representante de Perú, ¿no? Que es director de la sociedad, de Socios en Salud. Y bueno, esto ha sido publicado en el Blue Journal este año, ¿no? En la American Journal Respiratorio. A ver, necesariamente tenemos que innovar, cambiar el tratamiento de la TB-MDR. Esto es un mandato definitivo, porque como se está enfrentando el problema, no está dando resultados. 2 medicamentos nuevos, bedaquilina y delamid, son drogas prometedoras todavía, pero que se tiene que tener mayor evidencia en esquemas más acortados y seguros. Obviamente esto se ha evaluado bastante bien en ensayos clínicos que demuestran esto. Sin embargo, los ensayos clínicos excluyen a muchas personas que tienen un riesgo desfavorable potencial, como pacientes con VIH con inmunosupresión, diabéticos, hepatitis C, hepatitis B, o gente con XDR, ¿no? O gente con formas cavitarias, etc. Entonces,
no hay evidencia sólida si estas dos drogas pueden ser igual de efectivas con estos pacientes en condiciones reales y no controladas, o sea, investigación casi operacional. Por lo tanto, se planteó un estudio observacional de corte prospectiva en 17 países para evaluar el efecto de los regímenes con estos medicamentos, de dactilina o de la manit, en el tratamiento de la TBMDR, ¿no? Entonces son todos los países que se detallan en este slide, y dentro de ellos Perú como un componente importante, ¿no? Como un resultado de esto se usó, porque estas cortes, digamos, se han seguido y son de larga data, se ha usado el resultado interino, o proxy, como llaman en inglés, la conversión del cultivo al 6º mes. Este indicador es muy importante y se asocia muy bien al resultado final. No se olviden que estos pacientes van a tomar estos medicamentos, pero en condiciones de programa, y acá no hay esquema corto, generalmente los esquemas son largos, ¿no? El objetivo es determinar la efectividad interina, que es con el indicador de compresión del cultivo al 6º mes, dentro del 6º mes, en la población incluida en el estudio, y sobre todo haciendo énfasis en personas con alto riesgo, que suele estar subrepresentada en ensayos clínicos, y examinar qué grupos experimentaron un alto riesgo de desenlace interino desfavorable. La metodología es, como comentamos, una corte prospectiva por esta iniciativa Lent Observational Study, y incluye pacientes MDR tratados con bedaquilina o de la manit o con los ambos medicamentos, y el tratamiento comprendió regímenes largos, ¿no? Generalmente 18 meses, según la OMS o las guías nacionales. Esto es un estudio observacional donde a los ministerios de salud se les dice, bueno, vamos a introducir esto de acuerdo a sus políticas que la OMS manda y las que han adaptado el país. Ingresaron al análisis pacientes enrolados entre 2015 y 2018, pero que obviamente tenían que tener un cultivo positivo al inicio, porque íbamos a ver la conversión al 6º mes. Y el resultado de interés fue la conversión al 6º mes, y la conversión se definió como 2 cultivos negativos consecutivos con un intervalo de 2 semanas o más. Se evaluaron factores de riesgo para mal resultado, como tener VIH, hepatitis C, diabetes, baciloscopía, la carga de baciloscopía y presencia de cavernas, y se definió algo operacional que es muy interesante, lo que es enfermedad extensa, si es que hay presencia de cavernas, y además el frotis de esputo arroja un resultado de 3 cruces. Esa condición se llamó enfermedad extensa. La metodología también se evaluaron la asociación de las características de los pacientes con la conversión del cultivo al 6º mes mediante análisis de regresión múltiple o multivariable, y se evaluó también el CD4 y el control de glicemia en diabéticos para evaluar si esto también podía inferir en la conversión del cultivo al 6º mes. Obviamente el protocolo siguió todos los estándares internacionales y debió ser aprobado por todas las instituciones participantes y además los comités de cada país, ¿no? En los resultados, más o menos de 2.195 personas enroladas en el estudio consintieron participar en este reporte, 2.071, pero los cuales 1.109 tuvieron la evidencia de tener un cultivo positivo basal al ingreso. Perú contribuyó con más o menos el 9% de todos los casos, y el país que más contribuyó fue Kazajstán con 20%, y el menor contribución fue Vietnam, solo con 4 casos de esos 1.109. Esto habla de las características. Vamos a ver que la edad promedio es 36 años, femeninos 33%, diabetes mellitus 17%, tenían un pobre control, el 57%, VIH el 11%, acá también se corrobora eso, ¿no? La diabetes es mayor, la proporción de VIH en esta corte prospectiva, y obviamente nos da el nivel de CD4 de cada uno de ellos. Hepatitis C y hepatitis B es un poquito más, hepatitis C, porque hay países mucho de Rusia y ahí hay bastante de esas repúblicas socialistas donde hay mucho usuario de droga endovenoso, la hepatitis es mucho más endémica. Obviamente también se tiene características del tratamiento de los medicamentos. Por ejemplo, pacientes tratados con segunda línea previamente es 75%, característica interesante. Y la cantidad de baciloscopía y la enfermedad extensa, vamos a ver ustedes que el 13% por lo menos de las personas tenían esa característica de tener una enfermedad pulmonar extensa.
Este es el perfil de resistencia y vamos a ver que un porcentaje importante, el 36%, tenía en condición de tener XDR. Y la anterior era obviamente pre-XDR y un 20% era que no era solamente MDR pura, digamos, ¿no? Y obviamente solamente el 13% tuvo indicación de bedaquilino por toxicidad a las drogas, ¿no? La mayoría fue por perfil de resistencia. Y las drogas que se usaron, miren ustedes, bedaquilina y delamanid, bedaquilina en 63%, delamanid un poco menos, 27%. Las quinolonas se usaron más, en un 58%. Ambas drogas se usaron un 10%, las drogas de interés, y van a ver que ustedes, los inyectables todavía se usan con importancia considerable, ¿no? Capromicina 25%, amicacina 11%, y hoy hay mucho más linezolid, clofazimina, que son medicamentos orales en mayor cantidad. Ok, esto es un esquema importante. Y acá vamos a ver la proporción de cultivo que convertido. En total, el 85% de las personas que usaron bedaquilino de delamanid en su régimen obtuvieron un 85% de conversión de cultivo, lo que es algo muy, muy bueno, ¿no? Es un porcentaje bastante alto y, como les comentaba, es un buen proxy de el tema de un resultado final completo, ¿no? Esto bajó a 69% en las personas con VIH. Eso también preocupa mucho. Hepatitis C no tuvo inferencia, diabetes tampoco, no diferencia, tampoco si tuvo una línea de base de diferente perfil de resistencia, no hubo importancia, incluso 83 el XDR. Lo que sí bajó importantemente y significativamente era tener enfermedad cavitaria, ¿no? Y tener cavitaria extensa solamente llegó a tener a 71% de prevalencia. Y tener un esputo positivo también 75%. En cambio, no tener ni enfermedad cavitaria ni esputo menor de 3 cruces, en el 91% de las personas llegaban a convertir el cultivo al sexto mes. Claramente ya vamos viendo marcadores que nos asocian a un resultado posiblemente desfavorable al no lograr convertir el esputo. Entonces, cuando ya hacemos el análisis multivariado, ¿ya? Y tenemos este nivel de porcentaje, vamos a ver claramente que el que tiene el menor porcentaje de conversión de esputo ya en un análisis multivariado es aquel que tiene un BK positivo, 3 cruces y algún tipo de caverna, ¿no? Solamente con el 68%, con este intervalo de confianza, obviamente es mucho mejor el que no tiene ni caverna y el esputo es menor de 3 cruces con 89%. Claramente vemos que hay una asociación, un marcador clarísimo de mal pronóstico es la extensión de la enfermedad y la carga bacteriana, ¿no? Entonces, de hecho, es muy probable que las personas que vayan a esquemas acortados orales no deben tener este tipo de lesión tuberculosa, ¿no? De cavernas y una baciloscopía de 3 cruces, porque vemos que la conversión del cultivo, incluso el sexto mes, es baja comparado con los que no lo tienen en esas condiciones. El patrón de resistencia, lo que comenté, no hay significancia, y esto es algo interesante, porque ser XDR, pre-XDR o solo MDR está, digamos, dentro de un intervalo que se solapa y no hay una diferencia estadística significativa. Entonces esto es muy importante dado que estamos entrando a usar drogas nuevas, bedaquilina, delamanid, linezolid, clofazimina, como han visto el componente de los esquemas que se han usado. Y de las comorbilidades, de hecho, la que sale significativa es ser VIH, ¿no? 73% versus 84% la tasa de conversión significativa, y hepatitis C y diabetes no tenían este comportamiento. Algo que nos gusta mucho este resultado porque, aunque sale un poquito del estándar, pero contribuye a la evidencia. De hecho, habríamos que revisar más cómo ha sido el manejo de la diabetes durante el tratamiento, si es un estudio observacional, si los pacientes, si el protocolo provee tratamiento además de la diabetes, eso es bueno, ¿no? Y cuando se ajustó al nivel de CD4 y al tipo de control de la diabetes, técnicamente acá hubo diferencias si es que la persona tenía VIH y CD4 mayor de 200, el riesgo de no conversión era mayor que aquel que no tenía VIH, pero si el paciente tenía menor CD4, era 1.41, no era significativo. Esto es
interesante, ¿no? Porque uno se podría entender que a menor defensas el riesgo de la conversión del cultivo va a ser menor. Pero no se olviden que los pacientes con inmunidad muy baja suelen ser paucivacilares, no suelen hacer granulomas ni lesiones destructivas pulmonares, hasta tienen placas normales. Y es por eso que es más fácil en ellos lograr la conversión de esputo. En cambio, uno que tiene más de CD4, más de 200, llama la atención que significativamente tiene mayor riesgo de no convertir no conversión del cultivo, ¿no? Eso es interesante también para los que vemos mucho con infección TB-VIH, tener esto bien referenciado. En cambio, la diabetes no hubo este problema, ¿no? Era 1 y 0,75, no hubo estadísticamente significativa entre el no diabético, el diabetes controlado y el diabético no controlado a la línea de base. Para concluir, primero que se observó una alta proporción de conversión de cultivo a los 6 meses con empleo de estos regímenes basados en bedaquilina y o de la manit, algo que realmente ayuda mucho. Se resalta la importancia de expandir el exceso de estos medicamentos, bedaquilina, elamanid, linezolid, clofazimina, para pacientes ya no solo con XDR o pre-XDR, sino realmente con RR, MR en todo el mundo. Y obviamente la baja proporción de conversión que tuvimos en los pacientes con enfermedad extensa, que es BK positivo, 3 cruces y cavernas, y con VIH resalta la necesidad, obviamente, de diagnóstico precoz y el manejo de ambas afecciones. O sea, la enfermedad extensa es resultado de un mal sistema de diagnóstico que el paciente pues ha pasado meses enfermo y llega muy mal. Entonces, ha fallado el sistema de salud. Y obviamente el paciente con VIH tiene que detectarse precozmente y no debutar con tuberculosis y VIH, que es lo que también tenemos que evitar. Muy bien. Entonces, bueno, esas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Excelente presentación, doctor Alberto. Muchísimas gracias. Dispensando los errores quizás al momento de la presentación inicial. Pero bueno, gracias por la información. Creo que es muy valiosa. Hay información bastante rescatable en relación al tema de las comorbilidades y justamente el trabajo que se está haciendo con el proceso de introducción de fármacos, más allá de los XDR, ahora pensando en los MDR con esquemas acortados orales. Bueno, vamos a dar pase ahora a agradecerles a los tres y tenerlos acá presentes para poder hacer algunas preguntas. Y antes ya de cerrar, porque estamos justo al límite, y quizás solamente voy a poder hacer una sola pregunta para cada uno, por favor. A la doctora May había una pregunta en la cual, a partir del estudio que se había hecho, nos decían cuánto de estos resultados discordantes de resistencia a rifampicina en los métodos diagnósticos que usted presentó, para ello, ¿qué deberíamos hacer o qué es lo recomendable? Quizás si se hizo algún análisis, alguna propuesta, alguna recomendación a partir de esa discordancia encontrada, por favor. Gracias. En el estudio, todo, como bien indiqué, todas las muestras, las 308 muestras, demostraron resistencia a rifampicina. Entonces, si bien por un método pudo haber salido negativo, por otro método, sobre todo fenotípico, tipo Haynes o un tipo de ST, se pudo lograr la detección. Entonces, se dio valor a si alguno de los métodos fue positivo, se lo asumió como positividad a resistencia a rifampicina, ¿no? Muy bien, muy amable doctora May. Doctor Jesús, se ha hablado de que si bien es cierto el riesgo de infección es mayor en los casos de TB-MDR versus o en relación a sus contactos, pero sin embargo una vez que infectan estos no pasan a ser enfermedad o pasan a ser en la misma proporción que sucede con los TB sensibles. Estaríamos pensando en ello, en que podríamos deducir que quizás es cuán importante el abordaje para evitar que los pacientes lleguen a ser infectados, ¿no? O sea, más allá de que lleguen a ser la enfermedad porque hay el mismo riesgo, quizás disminuir el riesgo de infección. Y para eso, ¿qué podríamos hacer o qué podría usted recomendar a partir de este análisis que se ha hecho? Gracias. Muy buena pregunta. Sí, hay bastantes cosas que hacer.
Una de las principales estrategias que estamos viendo en la parte TB es que nosotros inmediatamente asumimos de que debe iniciar tratamiento con una TB sensible, ¿no? Recordemos que siendo TB-MDR o TB sensible, comparten la mayoría del arsenal de medicamentos que tenemos. Lo primero es, como piedra fundamental, la detección de casos inmediatamente, porque obviamente la progresión de la enfermedad no está todavía bien definida. Este estudio solamente ha visto un riesgo, pero todavía no hemos visto un estudio completo para ver el tiempo realmente de enfermedad de la infección completa. Nosotros solo estamos adquiriendo un dato después de que ha sido sintomático respiratorio en el establecimiento de salud. Sin embargo, no sabemos en casa cómo ha sucedido esto. Por eso es que nos preocupa bastante de que la caída de casos por la pandemia es un evento catastrófico para el programa de TB, para todos nosotros, y que lo debemos de una vez reactivar la búsqueda de casos inmediata, en forma activa, y el inicio de tratamiento. Aún así, supongamos que es una TB sensible y que después la vamos a replantear con una prueba de sensibilidad. Creo que esos serían los principales puntos y me alegra que la curva de nuevos casos que estamos encontrando con el Ministerio de Salud esté subiendo. Eso creo que nos va a volver a posicionar para defender este tema. Gracias. Bien, doctor Jesús, muchísimas gracias. Sí, es importante tanto el tema de la detección en los casos que no han sido diagnosticados para poder iniciar tratamiento y cortar cadena de transmisión, pero a su vez también el tema preventivo, ¿no? Evitar que la población llegue a infectarse y que por lo tanto tratemos. Y bueno, y como la doctora May también con la información que nos ha mostrado, creo que sirve a estudios generales para poder ver qué terapia preventiva podríamos pensar más adelante en poder darle a estos pacientes contactos de MDR. Estimado doctor Alberto, dos temas puntuales y muy interesantes. Los pacientes diabéticos mal controlados en este grupo de estudio, pero que sin embargo cuando se hace una evaluación en relación a la conversión, estos no hay variación. Y uno lo podría pensar al revés, ¿no? Mal controlados, y por lo tanto la conversión debería tardar más, a diferencia de quizás si en aquellos que están bien controlados. ¿Qué podría comentarnos de ello, doctor? Sí, muy buena pregunta, Henry. Nosotros hay bastante información a favor de un mal resultado al tratamiento, respuesta al tratamiento en pacientes diabéticos en TB sensible, sobre todo, y con MDR con tratamientos convencionales. De hecho, lo diferente es que hemos empezado a usar drogas quizá que son bien potentes y quizá marcan la diferencia y pueden, digamos, de una u otra forma superar esos problemas de inmunodepresión que puede causar una diabetes mal controlada y que no han mostrado ser algo significativo para ver la conversión del cultivo al sexto mes. Es algo que también sorprende, pero de hecho no cambia el plan de tener que controlar adecuadamente, tener una hemoglobina glicosilada menor de 8 permanentemente, pero es un grupo interesante y nos da una alerta. Y solo abogaría a eso, ¿no? Que esas drogas realmente son mucho más potentes que las convencionales, que hasta logran superar ese disglicemia que causa una diabetes mal controlada. Pero de hecho es algo exploratorio, ¿no? Definitivamente es una buena noticia, pero no es que con eso ya diabéticos, no importa, demos de la clina y de la manid y va a funcionar igual. Eso no es la inferencia que debemos llegar, ¿no? Falta conocer más, de hecho que sí, pero este resultado es alentador también, ¿no? Gracias, estimado doctor. Sí, y justamente quizás usted ha hecho énfasis en este grupo de población con 3 cruces, con cavernas, pensando también en los esquemas orales acortados, pero además considerando el tiempo de conversión más largo y por lo tanto poner más énfasis en estos contactos de estos tipos de pacientes, ¿no? Porque hay mayor riesgo de contagiosidad e infecciosidad durante el proceso aún estando en tratamiento. Interesante, doctor, hay mucho por hablar ahí también, tenía más preguntas, pero el tiempo no nos da. Les agradezco a los 3 excelentes presentaciones, creo que hay información
rica para poder seguir analizando y esto es parte de los estudios, ¿no? Generar evidencia para poder hacer mejores tomas de decisiones, sobre todo a nuestro nivel como Ministerio de Salud. Les agradezco, un abrazo fuerte para cada uno y bueno, a todos los integrantes, los participantes el día de hoy, damos por cerrado este bloque de tuberculosis MDR. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Henry. Gracias a todos. Mucho gusto, Carlos.
Gracias.